¿Cuál es el origen de la rivalidad entre Israel e Irán y cómo la guerra en Gaza la intensificó? La tensión en Medio Oriente está en ascenso tras un nuevo ataque perpetrado ahora por Israel sobre blancos militares de Isfahán en respuesta a la ofensiva que llevó adelante Irán el sábado con drones y misiles. Israel lanzó en la madrugada de este viernes, hora local, un ataque contra Irán, según han informado fuentes del gobierno de Estados Unidos, a varias cadenas de ese país y ha confirmado la prensa estatal iraní. La ofensiva, cuyos detalles aún se están conociendo, parece ser una respuesta al ataque con drones y misiles que ejecutó Irán contra Israel la noche del sábado 13 de abril. La expectativa por una posible respuesta bélica israelí se había incrementado en las últimas horas, pues desde un primer momento el gobierno de ese país había dicho que la ofensiva iraní no quedaría sin respuesta. Y luego de que este miércoles el primer ministro Benjamín Netanyahu agradeció públicamente el apoyo de países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, que le habían pedido evitar una escalada, al tiempo que destacó que Israel se defendería y tomaría sus propias decisiones. En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los que nos apoyan. Para seguir trayendo estas emocionantes historias y relatos bíblicos, antes que nada, te doy la bienvenida a este canal, donde juntos aprenderemos más de la palabra de Dios. Antes de comenzar, te invito a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. El ataque de este viernes, en realidad, es el último episodio de una vieja enemistad. Israel e Irán llevan años enzarzados en una rivalidad sangrienta cuya intensidad fluctúa en función del momento geopolítico. Su pulso se ha convertido en una de las principales fuentes de inestabilidad en Medio Oriente. Para Teherán, Israel no tiene derecho a existir. Sus gobernantes lo consideran el pequeño Satán, aliado en Medio Oriente de Estados Unidos, al que llaman el Gran Satán, y quieren que ambos desaparezcan de la región. Israel acusa a Irán de financiar a grupos terroristas y de perpetrar ataques contra sus intereses movido por el antisemitismo de los ayatolás. La rivalidad entre los archienemigos ha dejado una enorme cantidad de muertos, a menudo resultado de acciones encubiertas en las que ninguno de los gobiernos admite su responsabilidad. La guerra en Gaza no ha hecho sino empeorar las cosas. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el verdadero origen del conflicto entre Israel e Irán? ¿Qué papel juegan las antiguas profecías bíblicas en esta contienda geopolítica? El origen de la guerra entre Israel e Irán, según el trasfondo bíblico. Bienvenidos, amigos. En este video exploraremos el fascinante trasfondo bíblico que ha influido en la tensa relación entre Israel e Irán al cabo de los años. Prepárate para un viaje revelador que cambiará tu percepción sobre este conflicto. Desde los tiempos de Abraham hasta los profetas del Antiguo Testamento, la Biblia ha predicho tensiones y confrontaciones en la región que hoy conocemos como Israel y Persia, que es el antiguo nombre de Irán. Descubre cómo estas profecías han influido en las políticas y las ideologías de ambas naciones a lo largo de la historia. En la Biblia encontramos referencias históricas y proféticas que arrojan luz sobre los conflictos entre Israel y Persia, Irán. Aquí hay un resumen histórico citando algunos versículos relevantes. ¿Cómo empezó la rivalidad entre Israel e Irán? En realidad, las relaciones entre Israel e Irán fueron bastante cordiales, hasta que en 1979 la llamada Revolución Islámica de los ayatolás conquistó el poder en Teherán. De hecho,
Aunque se opuso al plan para la partición de Palestina que desembocó en la creación del Estado de Israel en 1948, Irán fue el segundo país islámico en reconocerlo, solo después de Egipto. Entonces Irán era una monarquía en la que reinaban los shahs de la dinastía Pahlaví y uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. Por ello, el fundador de Israel y su primer jefe de gobierno, David Ben-Gurión, buscó y consiguió la amistad iraní como forma de contrarrestar el rechazo al nuevo Estado judío de sus vecinos árabes. Pero en 1979, la revolución de Ruhollah Jomeini derrocó al Shah e impuso una república islámica que se presentaba como la defensora de los oprimidos y tenía en el rechazo al imperialismo de Estados Unidos y a su aliado Israel una de sus principales señas de identidad. El nuevo régimen de los ayatolás rompió las relaciones con Israel, dejó de reconocer la validez del pasaporte de sus ciudadanos y se apoderó de la embajada israelí en Teherán para cedérsela a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que entonces lideraba la lucha por un Estado palestino contra el gobierno israelí. Ali Vaez, director del programa para Irán del International Crisis Group, un centro de análisis, le dijo a BBC Mundo que la animadversión hacia Israel fue un pilar del nuevo régimen iraní, debido a que muchos de sus líderes se habían entrenado y participado en acciones de guerrilla con los palestinos en lugares como Líbano y tenían una gran simpatía por ellos. Pero además, cree Vaez, el nuevo Irán quería proyectarse como una potencia panislámica y enarboló la causa palestina frente a Israel que los países musulmanes árabes habían abandonado. Así, Jomeini empezó a reivindicar la causa palestina como propia y las grandes manifestaciones pro-palestinas con apoyo oficial se convirtieron en habituales en Teherán. Vaez explica que en Israel la hostilidad hacia Irán no empezó hasta más tarde, en la década de 1990, porque antes se percibía como una mayor amenaza regional al Irak de Saddam Hussein. Tanto es así que el gobierno israelí fue uno de los mediadores que hizo posible el llamado Irán-Contra, el programa encubierto por el que Estados Unidos desvió armamento hacia Irán para que lo empleara en la guerra que entre 1980 y 1988 libró contra el vecino Irak. Pero con el tiempo, Israel comenzó a ver en Irán uno de los principales peligros para su existencia, y la rivalidad entre ambos pasó de las palabras a los hechos. 1. Antiguo Testamento, Libro de Esdras, 1:1-3. En estos versículos se registra que Ciro el Grande, rey de Persia, emitió un decreto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Esto marcó un momento importante de colaboración entre Israel y Persia. Libro de Esdras 4:1-5. Sin embargo, más adelante en el libro de Esdras se menciona la oposición de los samaritanos y otros pueblos a la reconstrucción del templo, lo que resultó en un conflicto con los judíos. 2. Libro de Esther. Todo el libro de Esther narra la historia del pueblo judío en Persia durante el reinado del rey Asuero, Jerjes, y cómo la intervención de Esther, una judía, salvó a su pueblo del exterminio planeado por el malvado Amán. 3. Libro de Daniel. Daniel 8:20-21. Se menciona a Persia como uno de los dos cuernos poderosos del carnero que Daniel vio en su visión, simbolizando el poderío del imperio persa en la región. Daniel 10:13-21. Daniel recibe una visión detallada sobre los conflictos futuros entre Persia y Grecia, que se reflejan en las guerras que ocurrieron entre estos imperios en la historia. 4. Libro de Jeremías. Jeremías 49:34-39. Profecía sobre Elam, una región en lo que hoy es Irán, advirtiendo de la destrucción que vendría sobre ella.
Aunque el contexto es diferente, muestra la presencia de Persia en la región desde tiempos antiguos. Estos versículos ofrecen una visión histórica y profética de los conflictos entre Israel y Persia. Hoy Irán, desde los tiempos bíblicos, destacando momentos de colaboración, oposición y profecía que han influido en la relación entre estas naciones a lo largo de la historia. ¿Cómo se manifiestan estas profecías en el escenario geopolítico actual? Exploraremos las rivalidades regionales, los intereses estratégicos y las agendas religiosas que alimentan el conflicto entre Israel e Irán. Prepárate para sorprenderte. Aunque el trasfondo bíblico puede ser un factor en el conflicto, también existe esperanza para un futuro de paz y reconciliación. Descubre cómo las voces de la moderación y el diálogo están surgiendo en medio de la tensión, ofreciendo una visión de esperanza para la región y el mundo, desde los tiempos de Abraham hasta los profetas del Antiguo Testamento. La Biblia ha predicho tensiones y confrontaciones en la región que hoy conocemos como Israel y Persia, que es el antiguo nombre de Irán. Descubre cómo estas profecías han influido en las políticas y las ideologías de ambas naciones a lo largo de la historia. ¿Qué secretos revela la antigua escritura sobre el destino de estas tierras y su gente? ¿Cómo se manifiestan estas profecías en el escenario geopolítico actual? Exploraremos las rivalidades regionales, los intereses estratégicos y las agendas religiosas que alimentan el conflicto entre Israel e Irán. Prepárate para sorprenderte, desde las ambiciones nucleares hasta las luchas por la influencia regional. Desentrañaremos los hilos que mantienen en vilo a Oriente Medio y al mundo entero. Aunque el trasfondo bíblico puede ser un factor en el conflicto, también existe esperanza para un futuro de paz y reconciliación. Descubre cómo las voces de la moderación y el diálogo están surgiendo en medio de la tensión, ofreciendo una visión de esperanza para la región y el mundo. Es posible superar siglos de conflicto y encontrar un camino hacia la coexistencia pacífica. Estas adiciones profundizan en los elementos emocionales y de misterio del guión, manteniendo la atención del espectador a lo largo del vídeo y ofreciendo una perspectiva más completa del tema. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? No olvides compartir, darle me gusta, suscribirte y hacer tus comentarios para seguir siendo edificado con estas historias que bendicen tu vida. Dios te bendiga. ¿Quieres profundizar en este tema? Suscríbete para más contenido impactante sobre geopolítica, historia y espiritualidad. Comparte este video con tus amigos y únete a la conversación. Juntos podemos abrir caminos hacia un futuro de comprensión y armonía. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Recordemos siempre que, en medio de la oscuridad, la luz de la sabiduría y la comprensión puede guiarnos hacia un mañana mejor. Hasta la próxima.